gustaría también presentar e introducir al maestro Mario Romo. El maestro Mario Romo actualmente es el director general de Red Familia. Y pues, si me permiten, leo a continuación una pequeña semblanza. Él es licenciado en Administración de Empresas y maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad de Monterrey. Cuenta con un diplomado en Bioética por la Universidad de Anáhuac del Norte y el programa de alta dirección del IPADE. También está certificado en Coaching Dialógico por el Instituto de Desarrollo Directivo Integral por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. En el ámbito profesional fue director general de los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón y precursor de diversos proyectos sociales. Desde hace 5 años es el director nacional de Red Familia, casado y padre de familia con 4 hijos. Maestro Mario Romo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este importante evento y les dejo con ustedes al maestro Mario Romo Gutiérrez con su plática Retos y contexto actual de la familia en el siglo XXI. Muchas Mario, adelante, gracias. por favor. Gracias, mi querido Marcelo, y una disculpa por este tropezón técnico, pero bueno, así pasa ahorita en esta época. Muy buenos días a todos, me da muchísimo gusto saludarles. Les quiero compartir esta mañana una reflexión sobre los retos y el contexto actual de la familia en el siglo XXI. Pero para hacerlo, les quiero contar brevemente una anécdota personal en donde hace unos pocos días en una comida familiar, comiendo en casa con mi familia, uno de mis hijos me pregunta, una de las niñas, y me dice, oye papi, si tú tuvieras un superpoder, así como el de los superhéroes, ¿qué poder te gustaría tener? Y dije, va, mira, qué pregunta tan interesante, no me la habían hecho antes. Lo pensé unos segundos y después le dije, ¿sabes qué? Me gustaría poder viajar en el tiempo. Cada uno de mis hijos dijo algún poder. Y yo la verdad es que luego me quedé pensando, después de la comida, por qué había dicho yo eso. Y la verdad es que, además de que siempre me ha gustado la historia, me parece que el poder viajar en el tiempo, aunque sea de manera virtual, nos permite entender por qué estamos hoy en donde estamos y cuál ha sido el camino que nos ha llevado a estar donde nos encontramos. Bueno, pues miren, rápidamente, para entrar ya a, digamos, la situación actual de la familia en el siglo XXI, les quiero pedir que así como ustedes seguramente, todos los que me ven se acuerdan del doctor Emmett Brown y el personaje de Michael J. Fox en Back to the Future, en donde viajan en este vehículo de DeLorean, ¿no? Que dejaba, como ven ahí, pues estas marcas de las llantas de fuego. Pues les invito a que nos subamos rápidamente en este DeLorean imaginario y que viajemos un poco en el tiempo con Marty McFly y con el doctor Emmett Brown para llegar al año 1760, que es el año en donde comienza, digamos, una de las primeras grandes evoluciones que ha tenido la institución familiar en el mundo occidental en los últimos 2000 años. Estas 3 grandes revoluciones, que las voy a recorrer rápidamente, nos van a permitir entender cuál es la situación actual de la familia y que al final yo también les pueda recomendar algunas reflexiones, 5 ideas que les voy a dejar para que les puedan servir. No como una receta de cocina, pero sí como algunas preguntas que provoquen su reflexión y que les ayuden a que desde la posición que cada uno de ustedes tiene, ya sea como padre o madre de familia, como esposa o esposo, pero también sobre todo como líder social, como empresario o también como servidor público, que esta mañana nos acompañan varios servidores públicos, pues estas 5 preguntas que les voy a dejar al final, estas 5 premisas, les ayuden para que lo que ustedes hagan desde la posición en la que están, pues puedan hacer una aportación desde su propia trinchera para mejorar
la protección y el cuidado de la institución familiar en el siglo XXI. Bueno, pues vamos avanzando. Miren, las tres grandes revoluciones que ha habido en la institución, la conformación de la institución familiar, básicamente son tres. La revolución industrial, que fue en el siglo XVIII, que es a donde hemos llegado el día de hoy en este viaje virtual, en 1760 en Inglaterra. La segunda gran revolución fue la revolución sexual, que fue a finales de los años 60, principios de los 70 del siglo pasado. Y actualmente estamos viviendo una tercera ola o una tercera revolución, que es la revolución digital de estos primeros 20 años del siglo XXI, los últimos 10 principalmente. Bueno, pues vamos rápidamente a ver cómo en cada una de estas etapas, en cada una de estas tres revoluciones, la institución familiar ha tenido transformaciones, pero también ha ido perdiendo funciones que han ido siendo absorbidas por el mercado y por el Estado. Y no es que esto necesariamente sea erróneo, no todas las funciones que hoy suple el mercado y el Estado y que antes tenía la familia hayan sido, digamos, arrebatadas injusta y arbitrariamente, y que tampoco quiere decir que hoy estén siendo mal llevadas necesariamente, ya sea por el Estado o por el mercado. Pero sí que hay algunas funciones que, si son sustituidas por el Estado o por el mercado, pueden generar graves crisis en la naturaleza de la familia, en el desarrollo sano de los niños y en el futuro de la sociedad. Y aquí es donde me gustaría pues poder reflexionar con ustedes. Bueno, pues empecemos con la revolución industrial. Fíjense todas las funciones que la familia llevaba a cabo antes del 1760 en la revolución industrial. Básicamente son 11 funciones. No pretendo alargarme en cada una de ellas, no nos alcanzaría el tiempo, pero simplemente se las voy a describir rápidamente. Las 11 funciones que llevaba a cabo la familia, la institución familiar, hasta finales del siglo XVIII, y que se fue transformando con la explosión, digámoslo así, de la revolución industrial, son la crianza de los hijos. Se dice mucho que los niños vienen sin instructivo. Seguramente ustedes han escuchado esta frase que dicen mucho las abuelitas, ¿no? Que los niños vienen sin instructivo. Pues miren, la verdad es que los seres humanos sí venimos con un instructivo, y eso se llama naturaleza. El ser humano tiene una naturaleza, tiene un instructivo, digámoslo así, que tenemos implícito en nuestro ser. Y ese instructivo, esas instrucciones, hablando de la crianza, lo que nos muestra es que el ser humano es la criatura de todas las del reino animal. El ser humano es la criatura que requiere más tiempo. Por un lado, que nace más desvalido, más desprotegido. Prácticamente un ser humano, como saben, cuando nace no puede hacer nada. Se encuentra a merced de todo, de todos los elementos, y requiere la mayor cantidad de cuidados y protección de la naturaleza. No hay otro ser biológico del mundo animal que requiera tantos años y tantos cuidados para completar su desarrollo y su madurez. Cuando ustedes ven que nace un caballo, el caballo prácticamente nace y empieza a caminar. Las crías y los cachorros de los leones prácticamente al año ya son seres que pueden cazar, y a más tardar a los 3 ya se están reproduciendo. Es decir, si se dan cuenta, el ser humano nos toma para llegar a completar nuestra etapa de desarrollo, para ser adultos, al menos 21 años en la parte biológica, pero en la parte emocional sabemos que nos puede tomar incluso más de 29 o 30 años, y en esta época tal vez un poco más. Recuerdo un ejemplo que puso el doctor de la Universidad de Monterrey, que tiene varios libros,
eh, el doctor Jesús Amaya. Y este doctor comentó que una vez le dijo a uno de sus hijos que estaba por cumplir 30 años y que pues vivía todavía con ellos, y le dijo, mira, mijo, no me ayudes a empujar la carreta, yo puedo solo, nada más bájate, le dijo. Esto que comenta el doctor Jesús Amaya, lo que nos muestra es que el ser humano, incluso hoy, requiere más tiempo para llegar a la madurez en todos los sentidos. Bueno, esta función de la crianza es insustituible y la hace la familia, la ha hecho siempre la institución familiar y la sigue llevando a cabo hoy. La segunda es que la escuela era una función que hacía la familia también. Hoy tal vez, como ya comentó el doctor Landero, algunas de estas funciones las estamos llevando otra vez en casa, aunque parcialmente hay que decirlo. Pero lo que es la función principal de la instrucción, digámoslo así, académica y escolar, pues la tenía toda la familia. El oficio también, lo que le llaman la socialización secundaria, los sociólogos, y también el taller, la unidad de producción era la familia. No había fábricas, era una economía preindustrial, agrícola y de talleres y oficios. Entonces, por ejemplo, si tú nacías en una familia de zapateros, pues ahora sí que zapatero a tus zapatos, ¿no? Te ibas a dedicar a hacer zapatos y ese era el oficio que ibas a aprender. La familia no vivía como familia nuclear, como hoy lo conocemos como papá, mamá, hijo, sino que era una familia ampliada, como vemos incluso hoy en muchos ámbitos todavía rurales en nuestro país, en donde viven varias generaciones en un mismo lugar y comparten un oficio. Bueno, así era la generalidad de todas las familias antes de la Revolución Industrial. Incluso muchos apellidos de ahí se derivan, sobre todo en la lengua anglosajona, muchos apellidos vienen de oficios a que se dedicaba la familia. El 5, la quinta función y con una gran fuerza antes de la Revolución Industrial, el mantenimiento de los lazos de sangre. La familia se entendía como una institución de personas que comparten lazos consanguíneos. Hay parentesco entre ellos. 6, lazos generacionales. 7, también algunas, digámoslo así, algunas características de la naturaleza de la unión del padre y de la madre y que se pueden definir en 5 adicionales, que son la complementariedad, que viene aquí como el punto 7, es decir, la complementariedad sexual entre el hombre y la mujer. El 8, la fecundidad, es decir, aunque siempre ha habido excepciones en donde una pareja no puede ser fecunda desde el punto de vista de reproducirse, pero sí puede ser fecunda en otros aspectos. 9, la exclusividad, es decir, eran solamente uno para el otro. 10, la permanencia, estaba entendido que esa unión era para siempre, hasta que la muerte los separase. Y 11, la reproducción humana, pues era una reproducción natural. Después de la explosión de la revolución industrial, ¿qué pasa? Y aquí lo van a ver, aquí lo estoy señalando con mi puntero del ratón. La crianza se mantiene, pero fíjense que después de la revolución industrial el mercado le arrebata a la familia 3 funciones: la escuela, el oficio y el taller. Sin embargo, se mantienen todas las demás. Vamos ahora avanzando un poco, subámonos nuevamente al coche de Murray McFly y del doctor Emmett Brown y avancemos un poco en el tiempo y lleguemos al siglo XX. Imagínense en San Francisco, en la época del surgimiento del movimiento hippie, por ahí de 1968, 1969, y entremos en pleno a lo que hoy se le llama como la revolución sexual. Antes de entrar a la revolución sexual, bueno, como ven aquí se mantenían muchas de las funciones de la institución familiar. Pero ¿qué pasa en esta revolución sexual en el siglo XX? Bueno, si se fijan, lo que son el punto 8, el 9, el 10 y el 11 se pierde. ¿Cuáles son? Se cuestiona el tema de la fecundidad, llega la anticoncepción, la píldora, sobre todo la píldora anticonceptiva.
la exclusividad se empieza a cuestionar, todo este tema, ya ven, del amor libre y los grupos, digámoslo así, de todos contra todos, a dos caídas de tres sin límite de tiempo. La permanencia, ¿no? También ya se viene lo que la doctora Judith Wallerstein, esta experta judía, que falleció de hecho hace poco, hará un par de años. Esta Judith Wallerstein, que por cierto les voy a recomendar este libro un poco más adelante, escribió este tratado, una investigación longitudinal de más de 25 años, en donde fue, digamos, acompañando y siguiendo a hijos de parejas que se divorciaron en lo que ella denominó una epidemia, hoy podríamos llamarle pandemia del divorcio, que surge justo en esta época de la revolución sexual. Entonces, esta permanencia se rompe, se vuelve una epidemia, una pandemia, el divorcio, digamos, entramos en una cultura divorcista que hoy incluso celebramos como un gran logro de progreso y avance social. Si bien es cierto que al principio las leyes civiles del divorcio lo que hacían era tratar de, pues, de aminorar un daño o plantear un mal menor, hoy incluso se plantea como un ejercicio de la libertad individual. Hace poco tiempo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de aquí de la Ciudad de México, en donde yo radico, celebraba que se había incrementado el índice de divorcios un 30% bajo su mandato. Y lo celebraba como un gran logro de política social, porque decía que ya por esto, entonces, como 2 de 3 divorcios eran solicitados por las mujeres, pues bueno, muchas de ellas se estaban liberando de matrimonios opresivos y violentos. Sin embargo, acuérdense que hoy el divorcio es un divorcio, le llaman incausado, es decir, en donde ya no hay ninguna causa para pedirlo, y unilateral, en donde solamente lo puede pedir uno, es lo que se le llama el divorcio express. Entonces uno se da cuenta que este presidente del tribunal, pues la verdad no podía saber por qué se habían divorciado, porque es unilateral y incausado, ya no vienen las causas. Entonces, bueno, pues hoy hemos, digamos, pervertido el sentido de las leyes iniciales que permitían como un mal menor y en algunas ocasiones necesario el divorcio. Y hoy lo exaltamos como si fuera un gran logro de avance social. Bueno, esto que lo detalló claramente Judith Wallerstein en la Revolución Sexual, durante la Revolución Sexual con su centro de ayuda a hijos de personas, de parejas que se separaban, tiene 2 hallazgos que les comparto brevemente, entre otros, ¿no? Es un libro que cuando lo lean les recomiendo que tengan su caja de Kleenex a un lado porque es muy fuerte. Pone distintas historias y pone hasta distintas categorías de lo que ella identifica de lo que ocurre con los niños cuando se divorcian sus padres. Por ejemplo, habla del niño cuidador, esa niña o niño de 11 añitos que acaba cuidando a su madre, por ejemplo, porque la madre está en una situación después de un divorcio muy difícil, en donde pues no puede a veces ni levantarse de la cama y ella es la que la levanta para que vaya al trabajo y le prepara de desayunar a sus hermanitos para que vayan a la escuela. En fin, todo esto lo narra en este libro, se llama El inesperado legado del divorcio. Y Judith Wallerstein comparte 2 cosas. Lo que dice es que no existe el buen divorcio, es decir, estas fotos y estas historias que nos ponen en las revistas del corazón o en las revistas de moda como Hola, o quién, o etcétera, en donde te lo ponen en la portada y dice, son grandes amigos y se separaron en términos muy amistosos, ¿no? Y salen de vacaciones juntos y todos felices con el perro lanudo y la Land Rover a un lado. Todo eso que son imágenes para consumirse, no te reflejan realmente lo que hay detrás. Lo que ella dice es, en su experiencia, nadie ha hecho un estudio como el de ella, es que no existe el buen divorcio, es decir, a veces el daño es menor que la violencia que existía en esa familia si siguen juntos, pero siempre hay un daño, sobre todo para los hijos. Esto que establece Judith Wallerstein hay que tomarlo en cuenta. Y lo segundo es que dice que los patrones se repiten. Y con esto lo que quiere decir no es que los hijos de una pareja divorciada esté condenado a divorciarse o a fracasar en su matrimonio, no. Lo que dice es que estos niños no recibieron
las habilidades emocionales, los resortes, digámoslo así, emocionales que se requieren para permanecer en una relación a pesar de los conflictos y para llegar a resolverlos. Cuando un hijo del divorcio lo vive y ya está casado, muchas veces lo que ocurre es que dice ahora es el momento de partir, porque eso fue lo que vivió cuando era pequeño. Entonces, aquí lo que se requiere es que sea consciente, que, digamos, busque ayuda y se prepare para tener un matrimonio exitoso. No es que esté condenado, pero sí que, digamos, tiene algunos puntos en contra para sus futuras relaciones que tiene que superar. Bueno, entonces, la permanencia y la reproducción natural también se empieza a perder. Empiezan ya las técnicas de reproducción asistida, la fecundación in vitro, entre otras. Entonces, este es un cambio que se da con la revolución sexual. Volvámonos a subir a el coche de Back to the Future con nuevamente el doctor Emmett Brown y con el personaje de este joven que se suben al coche, de Marty McFly, y lleguemos a el siglo XXI con la revolución digital. ¿Qué pasa en la revolución digital? Si se fijan, y aquí lo vuelvo a señalar con el puntero del ratón, ya para esta época se han perdido estas tres funciones que están aquí, desde la revolución industrial, han sido absorbidas por el mercado, se han perdido estas de aquí también. Todavía queda a la llegada del inicio del siglo XX la complementariedad, ya estaba siendo cuestionada por los movimientos de exaltación de la diversidad y las libertades individuales, de las uniones de personas del mismo sexo, pero todavía digamos que permanecía el reconocimiento social mayoritario de que el matrimonio pues era una unión complementaria entre hombre y mujer. Llega la revolución digital, sumada a la revolución sexual y la industrial previa, ¿y qué es lo que pasa? Que si se fijan, hoy, cuando hablamos de familia, uno ve las definiciones que se dan en las redes sociales o las imágenes que se proyectan en las series. Y hoy una familia es, digamos, en el consenso social, o en el consenso de valores actuales, si me permiten el término, una familia básicamente tiene muy pocas características. Es un lugar en donde personas que tienen afectos entre ellos comparten un techo y comparten un proyecto de vida en común. Eso es lo que hoy se plantea como una familia. Es decir, los lazos de sangre ya no son importantes, ni tampoco los lazos intergeneracionales entre las distintas generaciones de una familia. Incluso hoy se dice que la familia se escoge o que mis amigos son mi nueva familia, etcétera, ¿no? Todo esto, al final, nos podría llevar incluso a pensar que un equipo de fútbol como los Rayados de Monterrey o los Tigres, dependiendo del equipo al que le vayas, o el América, en fin, el Cruz Azul, que ahora va muy bien, increíblemente. Bueno, pues parecería que hoy las Águilas del América, por ejemplo, son una familia. Si nos quedamos con esta definición de que una familia es un grupo de personas que comparten afectos, un proyecto de vida en común y habitan bajo un mismo techo, eso es una familia, bueno, pues las Águilas del América son una familia. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que es el ambiente adecuado para la crianza de un niño? Un equipo de fútbol que está, digamos, de gira todo el tiempo. Porque nadie puede negar que los jugadores del América comparten un techo. De hecho, están más juntos, pasan más tiempo juntos que con su familia. Comparten un proyecto de vida, claro, al menos mientras estén en ese equipo. Incluso hasta duermen juntos, ¿no? No sé si revueltos, espero que no, pero sí duermen juntos. Comparten habitación los jugadores. Entonces, hay que darnos cuenta que estas características fundamentales que no son accesorias de la familia que hoy se han ido dejando de lado, pues sí provocan un cambio en la percepción que tenemos, pero también en la manera en cómo desarrollamos políticas públicas, en la manera en cómo hacemos políticas en las empresas, etcétera. Y eso al final, pues evidentemente tiene
consecuencias para los niños, sobre todo. También para los hombres y las mujeres que participan en una relación sentimental, en una relación sexual. Entonces, si se fijan, en el siglo XXI, hoy la familia prácticamente solamente se le deja, e incluso hoy está siendo cuestionado, por ejemplo, por la Secretaría de Gobernación, por su titular, que dice que los niños no son propiedad de los padres. Eso, claro, pues no son cosas, no son objetos, pero no por eso quiere decir que el Estado es el que debe imponer la manera en cómo deban ser educados. Entonces, incluso hoy la crianza se cuestiona. Pero sabemos que al final la naturaleza y el instructivo que tenemos nosotros, de alguna manera nos cobra factura. Y esto lo podemos ver, y aquí avanzo a la siguiente lámina, y les hago estas dos preguntas. Ahora bien, ok, bueno, ya vimos que la familia ha ido perdiendo funciones que han sido asumidas por el Estado y por el mercado. Y uno se preguntará, bueno, ¿y no debemos abrazar estos cambios? De hecho, muchos lo están haciendo, lo celebran y lo promueven. ¿No serán incluso, como algunos activistas y políticos afirman, sinónimo de progreso y de avance? Bueno, pues vamos a avanzar para tratar de responder a estas preguntas. Les recomiendo varios estudios de estos tres expertos, principalmente. Ya les hablé de Judith Wallerstein. Aquí está el libro y aquí viene la liga en donde se pueden meter a incluso un reporte académico muy importante de este estudio de 25 años del inesperado legado del divorcio de Judith Wallerstein, que en donde ella pues, demuestra las consecuencias de una cultura como la de hoy, en donde es más fácil divorciarte que cancelar tu celular. Yo les invito a que si no se te ha cumplido el plazo, intentes ir a cancelar tu celular a alguna de las agencias de las distintas marcas y a ver cómo te va. Es bien complicado, la verdad. Sin embargo, divorciarte pues es un trámite hoy que es express, que es muy rápido y tal vez no nos hemos detenido a pensar el efecto que esto puede tener. Porque efectivamente antes la unión permanente del hombre y la mujer no era solamente un tema privado, sino que el Estado, y por eso lo regula, es la única relación que regula el Estado. Tú no tienes que ir a pedir una credencial de amistad, ¿no? Al Estado. Tú no tienes que ir a pedir una credencial o inscribirte en un registro de novios. La única institución que el Estado desde siempre ha regulado es la unión entre hombre y mujer para la crianza, para el nacimiento y la crianza de los hijos, por la función social insustituible y relevante que tiene para el tejido social. Por eso es que el Estado la regula, no por otra razón. Si fuera solamente una práctica privada, el Estado no tendría ni derecho ni razón de por qué meterse a regular esas relaciones. Digamos, el Estado no tiene por qué meterse a tu recámara. La única razón por lo que lo hace es por la función social que tiene el matrimonio. Pero bueno, hoy, como ya dije, es más fácil divorciarte que cancelar tu celular. Pero bueno, rápidamente les voy a mostrar otros dos estudios. Me voy a meter aquí al estudio del doctor Mark Regnerus, que lo tengo por aquí. Aquí está. Miren, fíjense este estudio del doctor Regnerus y está muy, muy, muy interesante. El doctor Regnerus es un doctor de la Universidad de Austin, de UT, de la Universidad de Texas, en Austin. Y esta universidad está reconocida como una de las más importantes en sociología en Estados Unidos y a nivel internacional. El doctor Regnerus hizo este estudio, la verdad, por un interés académico. Él no es activista, él no es un político, él es un investigador. Entonces dijo, a ver, se sostiene que el que haya hoy cada vez más conformación de distintos tipos de familias, como las vemos aquí, es realmente positivo para los niños, genera más bienestar, evita sufrimiento. Pues miren, vamos a ver los resultados en los niños de este estudio. Rápidamente, miren, voy a meterme, esto lo pueden consultar ustedes en internet, aquí se los dejo.
Les digo, es un estudio serio, avalado por UT, por la Escuela de Sociología. Fíjense, vamos a ver, por ejemplo, aquí en el tema de arrestos. Aquí está, aquí se despliega. Fíjense cómo en la familia intacta sí hay arrestos. Los sociólogos así le llaman, no es una ofensa ni mucho menos. Familia intacta es cuando están padre y madre al frente de los hijos. Sí hay arrestos, aquí está, 1.18%, pero fíjense lo que ocurre en los distintos, en otras conformaciones familiares. Por ejemplo, cuando el padre tiene o tuvo una relación homosexual, aquí está la incidencia de arrestos, o cuando la madre tiene o tuvo una relación lésbica, cuando fue divorciado tarde, en el caso de la adopción, etcétera. Son todas las distintas conformaciones familiares. El padre soltero o la madre soltera, y cuando hay padrastro o madrastra. Evidentemente, a donde se metan ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el tema de suicidio. Fíjense lo que ocurre con el suicidio. Parecería que lo que más afecta en el tema de tendencias suicidas para un niño es cuando el padre ha tenido una relación homosexual. Aquí está 24%. En la familia intacta existe también, desafortunadamente, pero es un porcentaje menor. No me alargo más, pero ustedes pueden consultar aquí los artículos, el resumen de la investigación y sobre todo, bien en inglés y en español, los resultados en distintos indicadores del bienestar, que al final es lo que nos tiene que preocupar. Mario, un favor, ¿nos Sí. podrías mostrar la diapositiva esta que nos comentas? Porque nos quedamos con el PowerPoint con las imágenes nada más. Ah, caray. A ver. Déjenme meterme. A ver si ahora sí ya se ve. ¿Ya se ve o no se ve? Sí, perfecto. Muchas gracias, Mario. Creo que Bueno, con eso ya es perdonen, mucho miren, más claro para la audiencia. perdón, gracias. Aquí está rápidamente, por ejemplo, el tema de educación. Aquí están los distintos estructuras, las distintas conformaciones familiares y vean el alcance que tiene en el ámbito educativo, donde hay mayor bienestar. El 5 es el más alto. Ya decía de arrestos, aquí lo pueden ver ustedes. Suicidio, aquí está también. Entonces, fíjense, aquí le apuesta un Estado a exaltar la libertad personal, dejar de proteger al vínculo de hombre y mujer, de padre y madre, para que sigan al frente de sus hijos, o crear una red de centros de ayuda para tratar de resolver todas las problemáticas de sufrimiento y falta de bienestar que se derivarán de estas familias rotas, que además hay que decirlo, el Estado ni tiene la capacidad ni los recursos para atender todas las problemáticas que se generan cuando una familia no cumple su función. Además no lo hace de la mejor manera y normalmente cuando llega ya llegó tarde. Es porque ya ocurrió el hecho y ya está el sufrimiento instalado en las personas. Aquí está el tema de educación, en fin. Me voy a cambiar ahora al estudio del doctor Fernando Pliego. ¿Este sí se ve, Marcelo? Sí, Mario, muchas gracias. Perfecto. Aquí está el estudio del doctor Fernando Pliego. En su libro, tiene un libro, él tiene varios libros, que seguro muchos de ustedes ya los conocen, no me voy a alargar, pero el doctor Pliego, que es un miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Investigaciones Sociales, él claramente nos hace ver en su estudio, y aquí lo voy a buscar compartir también. Déjenme compartir el estudio, aquí está. Y aquí está ya el estudio, ya se ve, ¿verdad? Miren, aquí está el estudio del doctor Pliego. Y vean cómo el doctor Pliego llega a 4 hallazgos. El primero es que efectivamente la familia es la institución familiar que sigue siendo la institución más importante para los ciudadanos y las personas. Segundo hallazgo, que la familia ha tenido una transformación. En su conformación hoy hay una mayor cantidad de conformaciones familiares. Aquí lo pueden ver, este es el hecho social 2. Por ejemplo, fíjense cómo esta estadística nos muestra cómo del 2000 para acá se invirtió la tendencia, digamos que estamos en una informalización de las familias, de los núcleos conyugales y familiares. Antes, en el 2000, con el cambio de régimen y la llegada del presidente Fox, había 34% de jóvenes entre 20 y 29 años de edad
que como ven aquí estaban casados y en unión libre solamente el 14.2. Estas líneas se fueron cruzando. Para el año 2010 ya era casi lo mismo. Los jóvenes de 20 a 29 años que vivían en unión libre o los que estaban, digamos, en una institución formal, casados por el civil y o religiosamente. Y en el 2014, yo ya esto, obviamente, el siguiente estudio, el doctor ya me lo adelantó, esto se abre todavía más, ya se cruzaron. Hoy hay más jóvenes de 20 a 29 años que viven en una unión informal. Y alguien dirá, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? ¿Por qué nos preocupa esto, no? Primero yo le respondería a quien diga esto que así como nos preocupa la economía informal, nos debería de preocupar la conformación informal de las familias. Pero además esto tiene genera grandes problemas para el bienestar y aumenta el sufrimiento de los miembros de una familia que viven en una informalidad así. Miren, voy a ponerles un par de gráficas para ir avanzando. Aquí en el hecho social número 3, que el doctor Fernando Pliego, ustedes lo verán con más calma en el libro, lo pueden descargar de la página. En este libro claramente demuestra cómo los tipos de familia distintos tienen resultados distintos para el bienestar. Es decir, el potencial de bienestar que se puede lograr en una conformación familiar o en otra no es el mismo. Y aquí obviamente no estamos hablando de una familia en concreto, ¿no? Porque alguien dirá, bueno, es que yo tengo una tía que vivió de esta manera y tiene una familia muy exitosa y tal. No, no, perdón, con todo respeto, no estamos hablando de tu tía ni de la mía. Estamos hablando del gran conjunto del mosaico social. Es como cuando te metes a ver una foto del periódico, si la ves con lupa, ves puros puntitos. Esas son las familias individuales. Pero cuando te alejas y ganas perspectiva, tú ves una imagen que cuando la veías de cerquita veías puros puntitos. Cuando te alejas en el gran mosaico social, digámoslo así, tú puedes ver ya una imagen, una fotografía, y eso es lo que se analiza desde el punto de vista de políticas públicas y con análisis sociodemográficos como este que estamos planteando. No es una familia en concreto, sino el promedio de todas las familias de una sociedad y qué es lo que ocurre en distintas situaciones o en este caso estructuras familiares. Fíjense, por ejemplo, rápidamente voy a presentar esta. Esta es de la encuesta sobre la dinámica de las relaciones del hogar en México. Aquí se muestran estudios de más de 18 países de 4 continentes. Fíjense, cuando una mujer está casada civil y religiosamente, sí hay violencia, desafortunadamente. Pero cuando vive en cohabitación libre, la violencia crece al doble, como lo pueden ver aquí. Es decir, se pierde bienestar y aumenta el sufrimiento. Y aquí creo que todos estamos de acuerdo que tendría que haber mayor bienestar y menos sufrimiento. Fíjense la tasa de homicidios de pareja en personas casadas o en cohabitación libre. Esta es una encuesta, un censo muy amplio que se hizo en Canadá en el 2012. Las personas casadas también desafortunadamente sí llega a haber homicidios en pareja. Pero fíjense lo que ocurre cuando hay personas en cohabitación, cohabitando en una relación, digamos, de unión libre, como se le llamaba antes. La violencia crece más de 5 veces. Y así, les podría mostrar, ya no me alargo, ustedes lo podrán ver con calma, pero déjenme terminar con un solo dato. Violencia sexual y abuso sexual, que es algo terrible y que creo que todos estamos de acuerdo que no debería de existir. Fíjense en Estados Unidos, este es un censo, esto no es una encuesta, aquí están los datos. Este censo que se hizo también en el 2010, hace 9 años, hace 10 años, con más de 400,000 casos. Fíjense lo que ocurre cuando papá y mamá biológicos casados están al frente de sus hijos. Sí hay algo de abuso sexual, desafortunadamente también, pero es bajo. No debería existir nada. Pero si lo comparamos contra, por ejemplo, una tipo de familia en donde llega un padre biológico legal y otra persona, donde vive un padre o madre biológico o legal y otra persona en cohabitación libre, fíjense lo que ocurre. El abuso sexual crece 19 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que el que llegó es el que abusó de la criatura, no necesariamente, pero lo que se afirma es que el tejido de protección que tenía esa criatura
se perdió, se rompió. Entonces yo pregunto otra vez, ¿a qué le apuesta un Estado? A crear, a seguir impulsando estas políticas que generan una visión individualista de la familia y que ya no hace nada por mantener, por esforzarse en procurar que el padre y madre sigan casados al frente de sus hijos, o construir una red de centros de niños abusados que además, como ya decía, nunca lo harán suficientemente bien, nunca será suficiente el número, y además cuando lo haces ya llegas tarde, cuando ya se causó un sufrimiento muchas veces que no se puede borrar en la vida de un niño. Bueno, pues permítanme avanzar un poco más y con esto voy a concluir en las 5 recomendaciones que les prometí al principio de esta reflexión, para que demos paso a lo mejor a un par de comentarios o preguntas. ¿Qué me gustaría? Les voy a compartir nuevamente la presentación. Aquí está, permítanme. Ahora sí. Listo. Ay, perdón. ¿Qué me gustaría que te lleves de esta charla? Bueno, pues varias cosas. Primero, que te haya sido útil para entender mejor la exclusividad y la originalidad de los lazos familiares, que no se parecen a ningún otro tipo de lazos y que no se pueden sustituir con ningún otro tipo de institución. Y también las diferencias que hay con cualquier otro tipo de amistad o de relación. Ojo, aquí no se trata de quitarle libertad a nadie, ni de meternos en las recámaras de los demás. No. De lo que se trata es de evidenciar la exclusividad y la originalidad de los lazos familiares, que no se encuentran en ningún otro tipo ni de relación ni de amistad. Y que estas relaciones son privadas y el Estado no tiene por qué meterse a regularlas. La única razón por la que regula el matrimonio y el derecho civil, las relaciones familiares, es justo por la exclusividad y la originalidad de estos lazos. Y lo que tienen como impacto para, como ya lo vimos en algunos ejemplos, para el bienestar y el desarrollo del tejido social. 2. Me gustaría que te haya podido dejar la curiosidad para que te cuestiones si es verdad que cualquier tipo de familia tiene el mismo potencial de crear bienestar y prevenir sufrimiento para sus miembros. Investiga, yo te recomendé estos sitios, busca otros. Lo que te puedo yo afirmar es que estos sitios son sólidos estadísticamente, no son ideológicos y te ofrecen información útil para que tú puedas formar tu propio criterio. Pero lo que sí hay que decir es que la institución familiar, cuando está conformada por padre y madre que cuidan a sus hijos, según todos estos datos, que además son sociodemográficos y estadísticamente válidos, es la que tiene el mayor potencial de crear bienestar y prevenir sufrimiento. Pero te dejo a ti la reflexión y tu propia investigación para que llegues a tus conclusiones. 3. Me gustaría que salgas motivado para participar en campañas en medios, sobre todo en redes sociales, y en la promoción de políticas que, sin ir en contra de nadie ni de ningún tipo de relación, sí exijamos que los actores políticos, los servidores públicos, fortalezcan la permanencia de los lazos conyugales y familiares, porque ese es un asunto de Estado, este es un asunto de futuro para nuestra sociedad. 4. Me gustaría que salgas motivado para participar en campañas políticas, en campañas y en políticas que promuevan el perdón, el diálogo y la solución pacífica de conflictos, tanto en las familias como en la comunidad que te rodea. Hay que recordar que no existen familias perfectas, pero sí existen familias funcionales. Y ahí todos tenemos mucho que crecer y seguramente mucho que mejorar en nuestra propia familia y también para aportar al tejido social. Y por último, 5, te invito a que en la siguiente elección votes por candidatos que entiendan y que propongan acciones como las aquí expuestas.
Yo sé que es bien difícil evaluar tantos cargos que se van a elegir el año que entra. Es, digamos, la madre de todas las elecciones. Nunca ha habido tantos cargos en juego. Pero, ¿qué crees? Aquí te tengo una solución. Y déjenme ver si esta cosa avanza, porque se me está quedando atorada. Pero aquí está. Les recomiendo ahora lo van a ver, una página que la verdad es un esfuerzo muy serio que realizan 5 instituciones de observación electoral. Se llama Saber Votar. Ya tiene más de 6 años esta página y lo que hace es evaluar a todos los candidatos, incluso entiendo que ya están por hacerlo de manera georreferenciada, es decir, en la ubicación en la que estás te va a mostrar los candidatos por los que tú podrás votar, de todos los partidos, obviamente, y te los va a mostrar, te los muestra con distintos indicadores, con distintos criterios de evaluación, con, digamos, colores, rojo, verde, amarillo, vienen declaraciones, vienen hechos. Acuérdense que a los políticos hay que juzgarlo no por lo que dicen, sino por lo que hacen, los hechos sobre todo, de su trayectoria, para que tú puedas comparar. Vienen las plataformas de los partidos, en fin, te la recomiendo ampliamente, sabervotar.mx, nosotros la seguimos y ojalá te ayude a ti y a todos tus amigos y familiares para que el año que entra puedas elegir mejor candidatos pues que entiendan la importancia que tiene la institución familiar para la construcción del tejido social y que promuevan políticas públicas que apoyen lo que la naturaleza humana demanda, que son un núcleo familiar que sea con un amor que sea para siempre, con un amor que sea fiel y con un amor que sea estable y también grande. Nuestro corazón está hecho para un amor así. No nos conformemos con baratijas ni con productos genéricos. Muchas gracias y nada, pues aquí estoy para algunas preguntas. Muchas gracias, Mario. Creo que ha sido también muy interesante, muy ilustrativo este recorrido con la máquina del tiempo que nos platicabas de Volver al Futuro. Cómo hacer un pequeño repaso de las implicaciones, de las consecuencias que tuvo en la familia la revolución industrial, la revolución sexual, la revolución digital y por qué es importante seguirle apostando a la familia como la solución y las bondades que tiene para los niños el crecer en el seno de una familia.